a 600 kilómetros de la ciudad de Aguirre, que es puerto fluvial en la ciudad de Aguirre, o Puerto Suárez se llama, o Ladario, que es un pequeño puerto en el vecindario brasileño, unos 50 kilómetros, y son capaces de recorrer semejante distancia, obviamente sin guerrilla, hacia Palmira, Uruguay, y luego tomar el Océano Pacífico por la Patagonia hacia Buenaventura. Hace un poco tiempo en Bogotá asistimos un día a un evento en donde algunos amigos de Barranquilla que hacen transporte fluvial por el río y con productos pesados de los crudos de Barranca Bermeja nos contaban anecdóticamente de que las cargas que ellos mueven de Barranca hacia otros sitios sufrían incesantes ataques permanentes de la guerrilla en las dos orillas del río, que ellos habían usado un lenguaje que hoy día se usa para los créditos externos y que a mí me parece aburridor, que se llama el blindaje de los buques. Ustedes han oído el blindaje de crédito Banco Mundial y el blindaje de la Caja Agraria, etcétera, ¿no? Ellos blindaban sus buques con un par de láminas en los dos costados y resistían, no atacaban a nadie, porque decidieron que era mejor resistir el ataque permanente, y en su contabilidad tienen cientos de ataques de la guerrilla en lado y lado. Nosotros no podemos, como les decía un poco jocosamente hace rato, intentar llevar ninguna carga, no solamente por eso, sino que es que el río no tiene agua. Entonces, un río sin agua con el Magdalena, con unos calados absolutamente dramáticos, y los que van a Barranquilla en avión a veces lo ven con la cantidad de sólidos que hay de islas. El río no tiene agua, no tiene agua, y la navegación de cargas es casi un imposible, excepto para un pequeño tramo que va a Barranquilla, un poco más abajo de Calamar o quizás hasta Barranca. Los productos que lleva estas compañías que transportan los densos de Barranca son en barcazas. Hay un proyecto que ya arrancó de unos Quijotes colombianos intentando usar una parte del río hacia Gamarra y Barranca con unas barcazas, llevar en un multimodal hacia Bucaramanga. Lo han hecho ya varias veces. Eh, digamos que llegan antes que Barranca y lo han podido hacer, pero el acoso de la subversión es muy difícil para el manejo de graneles en el río. Hay varias preguntas relacionadas con los costos. Se plantea que el costo de 35 centavos, ¿qué costos o elementos incluye y cómo se pueden diferenciar estos? Bueno, cuando una compañía no tiene un trabajador, Perfecto. La rebaja arancelaria que consiguieron, ¿la tramitaron ante la Comunidad Andina y el Ministerio de Comercio o directamente con la Comunidad Andina? no, primero tuvimos que estudiar a través de las cámaras de la ANDI y realizar proyectos que convencieran al gobierno de la justicia del reclamo, de la pérdida de competitividad, que era facilísimo de probar, de la colonización de las fronteras con los productos de los vecinos, solo con la ventaja arancelaria. En Venezuela tarde que temprano se van a dar cuenta de que no podían seguir facilitándole a sus empresas el no recaudar impuestos para permitir una venta. Eso no lo pueden hacer toda la vida. Entonces la industria se reunió, trabajó en la ANDI, presentó su proyecto, la ANDI lo ayudó a presentar ante las entidades nacionales, Ministerio de Comercio, Desarrollo, Agricultura, obviamente el terrible Ministerio de Hacienda, y al mismo tiempo ambientar en las capitales andinas, en donde se turnan las reuniones de las diferentes instancias que tiene la comunidad andina. Ahí la instancia superior de los presidentes, la de los viceministros, ministros, técnicos, etcétera. Ese proceso duró año y medio. Yo creo que hubo una docena o 14 reuniones y fue fallido siempre por la oposición rotunda de Venezuela y de Ecuador. Y además por la increíble, llamémoslo, declaración neutral de Bolivia, país cuya economía agrícola depende de lo que hacemos nosotros aquí. Pero se obtuvo en un proceso arduo de año y medio, apoyado en las instituciones colombianas, obviamente, y luego ventilado ante la comunidad andina. Hay dos preguntas que van de la mano también. En su concepto, ¿qué se requiere para incentivar la producción local de esas 450.000 toneladas que ustedes importan? Y
¿qué mecanismos se podrían implementar por parte del gobierno, transportadores, puertos para mejorar la competitividad logística en Colombia? En la primera parte, en la generación de una producción nacional, el problema la pregunta es sumamente compleja. La verdad es entrar a unos terrenos inimaginables en un espectro de respuestas. El Ministerio de Agricultura y todas las entidades del gobierno son conscientes de que el país está trayendo unas 4 o 5 millones de toneladas de productos alimenticios que no produce. No tenemos tampoco las millones de hectáreas que cada rato nos dicen que tenemos. La verdad, el país ha crecido. Si no hubiera esta cifra de productos, quizás no tendríamos cómo comer un huevo todos los días, o cómo comer un pollo hoy en día será cada 15 días, ¿no? Pero no habría una oferta de alimentos que permitiera ofertarle a la canasta familiar de Colombia o una gran contribución al IPC como lo tienen hoy en día estos productos derivados de esta industria, y Colombia quizás pueda producirlos, pero las producciones nacionales hoy en día, por los terribles efectos de la violencia, son inverosímiles. Tenemos 35.000 toneladas de trigo al año y necesitamos 1 millón. Tenemos unas 700.000, 800.000 de maíz, entre blanco y amarillo, pero al mercado no van sino 250.000, el resto es autoconsumo, y necesitamos 2.200.000 toneladas al año. Tenemos unas 50.000 o 60.000 toneladas de proteína de soya, y necesitamos unas 500.000 al año. El déficit es impresionante. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Es una responsabilidad obviamente compartida. Hace un tiempo era fácil decir que lo resuelva el gobierno. Yo creo que hoy en día sería una defecio decir eso. Tenemos que hacerlo entre todos. Pero algunos hacen cálculos simplistas, dividen todas las toneladas entre 2,5 toneladas de productividad, y esas serían las hectáreas que nos sacarían a otro paraíso. No es tan fácil. Sin embargo, la industria está comprometida a través de la ANDI en convenios de absorción de lo poco que hay aquí, para comprarlo a un precio justo, en el momento que sea necesario, etcétera. La disminución de la producción nacional es un tema muy debatido, enormemente debatido, y uno de sus mayores exponentes fue que ayer fue asesinado vilmente. Todo el mundo sabe que los costos de producción de Colombia estaban basados principalmente en el exagerado costo del insumo tierra y la malísima productividad. Todavía muchos cultivos nuestros son de productividades de 10, 20 años atrás, salvo los pequeñísimos cultivos industriales, que incluso tal vez en este departamento era donde más cifras importantes habían para algunas cosas de joint venture de maíz y pequeños ensayos con otros productos de oleaginosas. La competitividad en Colombia es un tema que pertenece al análisis casi del gobierno y la industria. Está muy avanzado, hay muchos desarrollos ya teóricos. La carga fiscal, por ejemplo, es apabullante. Yo les mencionaba la productividad y la competitividad de la industria de alimentos para animales, de la alimentación animal, de la cual dependemos nosotros, porque si no tuviéramos oferta de proteína o de productos animales, la dieta sería disminuida. La competitividad es una bandera liderada por el Ministerio de Comercio Exterior. Hay unos tratados enormes para intentar mejorar la competitividad de la industria colombiana, pero es un tema muy complejo. El gobierno es consciente de que la carga fiscal es una de las responsables de esto. Hay otros factores, la competitividad en los puertos, la competitividad en los fletes, la renovación del equipo de capital, etcétera. ¿Cómo se maneja la logística de pedidos de estos insumos de las compañías que conforman CFC y cómo coordinan las entregas? Es un modelo muy simple, es un modelo de reunir la información necesaria y las necesidades basado en las demandas que van teniendo, las aceleraciones o contracciones de sus demandas en ventas de producto terminado, la conversión al equivalente materia prima. Yo capto esos informes, los convierto a datos y voy al mercado mundial y los busco. Por último, para tener una dimensión de los costos, ¿cómo es el precio del producto boliviano puesto en Colombia versus el producto nacional? Bueno, el producto boliviano no es un producto, es materia prima, salvo un caso debatido aquí por algunos amigos que están presentes del sector grasero y aceitero, con beneficios, llamémoslos lícitos dentro de la comunidad andina, pero que está generando un ruido muy grande. Bolivia nos vende materias primas. Básicamente nos vende frijol soya o torta de soya. El frijol soya se puede procesar de muchas maneras. Una se llama la extracción, que consiste en obtener un aceite y una torta. Otra se puede llamar el tostado,
otro se puede llamar la extrusión, que es pasarlo por una compresión térmica, y el último proceso, que es un poco nuevo para Colombia, es la inactivación del grano de frijol, que consiste en presentar el producto entero con un precocimiento en unas celdas de calor o autoclaves. Bolivia tiene 1 millón de toneladas de frijol soya de producción al año. Una hectárea vale $450 con bosque encima, tumbar el bosque vale $200, rescatar la madera del bosque son $80. La mano de obra es una etnia compuesta de brasileños, que son los que aportan el know-how y la tecnología, una mezcla de ellos o en permutaciones con los brasileños, colombianos algunos y peruanos, y una etnia llamada menonita, que es religiosa y es independiente, apegada pues a unas tradiciones agrícolas muy complejas de entender para nosotros. Producir con esos costos, nunca gastan un bulto de abono, porque es un país insular, no hay costas. Su vecindario más cercano es Arica y queda a 1.200 kilómetros de distancia de Santa Cruz, que es la zona soyera. La otra zona queda a 600 kilómetros, que es la Dario y Aguirre. Nunca abonan las tierras, esas tierras fueron nuevas, por tanto no gastan en abonos. La mano de obra es baratísima, no tengo la cifra aquí en la cabeza del salario mínimo boliviano, pero es sumamente bajo. Los costos de mano de obra de la tierra son exageradamente bajos. De esa manera, ¿cómo competir? Las cargas fiscales son bajísimas. El país entendió que por allí puede desarrollar 450.000 hectáreas al año, pero ellos no han mejorado nada en la productividad y de pronto su destino puede ser corto. Los índices de productividad son bajos, las eficiencias en las cosechas son malas, como nunca usan abonos, las prácticas culturales están en peligro. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Fernando Diago su valiosa contribución en este encuentro. Le recordamos dejar en cada una de las mesas los formatos de evaluación de conferencias. Al cierre de la jornada de hoy, todos podrán disfrutar de la actividad de integración. Los buses para su desplazamiento se encuentran ubicados en las afueras del hotel a las 7 de la noche. Antes de abordarlos, asegúrese de llevar la tarjeta de invitación que porta con su escarapela. Estas lo identifican como participante del encuentro y son requisito indispensable para ingresar al lugar de reunión en la noche de hoy, en la cual estaremos brindando un homenaje especial a las empresas patrocinadoras que con su vinculación al encuentro durante 5 años han demostrado su confianza en esta labor. Aquellas personas que aún no han reconfirmado su participación en las visitas deben acercarse a la oficina de registro de la ANDI. Agradecemos a todos los participantes su compañía durante este primer día.